más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, how are you? Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa, sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos? No, hombre? Chabelo, es una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué? ¿Qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico. ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with horn. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Diles. Rafael Manrique es médico, psiquiatra, terapeuta de familia y pareja. Está en México, eres español, Rafa. Estás en México y va a haber un congreso, un simposium en donde vas a impartir una serie de, pues un curso, digamos, un taller o qué es. A mí el título me encantó, Los amores en el siglo XXI. Son diferentes en el siglo XXI, por supuesto, que en siglos anteriores. Sí, sobre todo es un curso para la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ¿no? Y planteando de que en el siglo XXI el amor ya ni siquiera es una cosa en singular, sino que hay muchas maneras de vivirlo, muchas de ellas contradictorias, algunas que son nuevas, otras que son antiguas, algunas que desaparecerán pronto y otras que seguramente permanecerán. Entonces, todo ese es el fenómeno que hoy a los educadores, psicoanalistas, psiquiatras, médicos, tienen que saberlo abordar porque va a estar en la base de muchas de las cosas que le pasan a sus pacientes. Dime diferencias del amor en el siglo XXI, algunas, digamos, al siglo pasado. Pues que ya no está vinculado a casi nada de lo que estaba vinculado antes. Por ejemplo, no está vinculado al sexo, no está vinculado a la reproducción, no está vinculado al matrimonio, no está vinculado a la duración, no está vinculado a casi nada de lo que antes ha estado vinculado. ¿A qué sí está vinculado hoy el amor en el siglo XXI o no está vinculado? A una cosa que decía Octavio Paz precisamente, y es que hay dos cosas que se siguen conservando pero también han cambiado, que es el compromiso que se tiene con la persona amada y el erotismo. Pero esas dos cosas que definían, decía Octavio Paz en La llama doble, ¿no?, que definían el amor, también han cambiado, ya no son lo que decía Octavio Paz. Ya el erotismo no es lo que se decía entonces, ni el compromiso tampoco. Entonces casi todo ahora mismo es nuevo y sorprendente, interesante y desasosegante. Sí, desasosegante. A ver, yo encontré una de tus publicaciones, porque has publicado varios libros que tienen que ver con estos temas, ¿no? Sí. El amor, el sexo, la seducción, etcétera. Este libro de ¿Me amas? ¿Por qué es tan importante esta pregunta, doctor, para todos, ¿no? Es que probablemente que alguien te diga, o que tú digas, te quiero, o lo digas tú, te lo digan a ti, probablemente son las dos palabras más importantes de la existencia. Aunque Woody Allen decía que había dos más importantes, que son es benigno. Claro, ¿no? claro. Pero quitando esas, ¿no? Quitando esas. Y tiene razón. Y tiene razón, seguramente. Porque si no, nada de lo demás. Pero son seguramente las dos más importantes. Pero no es fácil de decir, saber si a uno le quieren o saber si uno quieres. Y eso va a ser muy importante en muchos fenómenos, desde la elección de pareja hasta fenómenos como los de violencia machista, ¿no? Porque muchas veces las mujeres soportan cierto tipo de conductas violentas porque ellas creen que les aman. Y lo que hay que plantear es que probablemente no. Probablemente eso no es amor, sino que eso es dependencia, esclavitud, miedo, pero no amor. El amor tiene unas definiciones que es importante saber cuáles son. Dime alguna. ¿Cómo sabemos cuando sí amamos, cuando sí nos aman? Pues en el curso, al final del curso sobre todo, yo voy a decir a la gente que participa como 6 criterios. 6 criterios que si se cumplen, uno puede decir me amas o te amo, ¿no? ¿Cuántos? 6. 6. Si se cumplen los 6... ¿Podemos adelantar algo? Podemos adelantar alguno. Por ejemplo, la ternura. O sea, esa capacidad que tenemos los seres humanos de ser capaces de neutralizar nuestra capacidad agresiva y violenta que todos la tenemos para convertirla en dedicación al otro. La capacidad de transgresión. Un amor que se le puedas contar todo lo que haces a tu mamá o a tu abuelita
es un amor un poco aburrido. Sí, muy Entonces, aburrido. mucho. Diversión, seguridad. Háblame de la diversión. Es que es un fenómeno importante en las relaciones amorosas, porque el amor como una relación de larga duración acaba por ser contradictorio con el deseo. ¿Por qué no puedes desear lo que tienes? Solo puedes desear lo que no tienes. Claro. Entonces, ¿cómo se compatibiliza el deseo y lo erótico con el compromiso y el tiempo? Muy difícil. Imposible. Hay que llegar a algún equilibrio que nunca es bueno, pero siempre es una formación de compromiso, ¿no? Y si no se hace bien, lo que ocurre es que esa relación se muere, se fosiliza y se hace aburrida. Y entonces o se rompe, o se pasa aparecen otras relaciones fuera de la conyugalidad, o acaba en el divorcio. Y esto, dicho así, es muy teórico, pero eso luego lo van a ver los médicos en sus consultas de medicina general, los cardiólogos, los de digestivo, los de piel, y los psiquiatras y los psicoanalistas. Esos problemas, en definitiva, en la consulta de un psiquiatra y un psicoanalista, al final, es un problema de amor o de desamor, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Las más de las veces llegas por desamor, ¿no? En algún es decir, a veces no, a veces no por necesariamente de sobredosis, la por o sobredosis sobredosis, de amor. claro. Es decir, cuando el amor se hace demasiado... ¿Hay sobredosis de amor? Sí, sí. Sí, cuando se aplica sobre todo el modelo tan querido por el mundo anglosajón de la transparencia. Cuando el amor es transparente, cuando todo se sabe, cuando todo se dice, entonces tienes una sobredosis. Hay una frase de Chekhov preciosa y dice, yo quiero un amor como la luna, que no esté siempre presente en mi horizonte. Es que sí. Entonces, Hay tal cosa como algo así como el amor incondicional, el amor desinteresado. ¿Existe eso? de 0 a 3 meses. Es decir, sí, lo que una madre da a su bebé de 0 a 3 meses, a partir de los 3 meses ya Ni no. siquiera el amor Ni siquiera. de madre No. puede ser No. incondicional y No debe desinteresado. serlo. No debe ser. No debe ser. No debe ser. Siempre tiene que haber un compromiso. Pero Solo de además 0 a no hay 3 que verle meses. la carga negativa a la condición, ¿no? Es decir, o al interés, pues puede ser muy positiva la carga de esto. Además, todo aquello que no tiene algún freno, algún límite, acaba por ser poco interesante. Nos crecemos en las dificultades, en las condiciones. No hay amores incondicionales. ¿Y hay fidelidad? ¿Existe? La fidelidad es un valor importante. La exclusividad sexual es una cosa distinta. Son dos cosas distintas. Es decir, las personas tenemos que ser fieles. Nosotros confiamos que hoy a las 9 y pico estaríamos aquí para prepararnos para grabar. La fidelidad es un valor humano importante. La exclusividad sexual es una cosa completamente distinta, que nace en una época histórica determinada para proteger la herencia, por razones que sería muy largo de explicar, pero que se asimila con la fidelidad. Y no, la fidelidad es siempre un acuerdo, y ese acuerdo puede ser muy variado. Y Es decir, incluir- puede haber fidelidad aunque no haya exclusividad sexual. Puede haberla y Claro, la hay, de y hecho. la hay, y la hay, claro, de hecho, claro. y la hay, de hecho. Y es más, es enormemente común y cada día va avanzando más. El modelo de la fidelidad entendida como exclusividad, como que no puedes ni siquiera pensar en la vecina de arriba o en el vecino de arriba, es incompatible con la realidad. Pensar, ya no digamos lo demás. Ya no digamos lo demás. Ahora sí. En este siglo XXI y dentro del concepto del amor en el siglo XXI, ¿existe la exclusividad sexual? Existe ¿O es cada todavía. vez más difícil? Es decir, Las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de las personas, cuando digo la mayoría digo 60-70%, han tenido alguna vez alguna relación extraconyugal. Y los que no la han tenido, frecuentemente, quitando alguna gente que sea fiel, pues como los cisnes, no lo es. Y los cisnes tampoco, porque ahora que se estudia el DNA, los genes de los huevos de los cisnes, el 15% tampoco son de los cisnes, que eran el colmo de la fidelidad. No hay una fidelidad unida a la exclusividad sexual. Hay acuerdos que cambian. ¿qué provoca esto en una relación de pareja? Es decir, cuando existe una no exclusividad sexual, o al menos por parte, o una mentira, digamos, porque puede ser un acuerdo, pero ¿qué pasa cuando hay una mentira? Bueno, pasa Cuando hay un engaño, digamos. Ya, pero hay varias cosas, porque la verdad tampoco es un valor tan importante. O sea, no creo que sea el valor más importante de la vida de una persona, no es la verdad. La verdad tiene su utilidad, pero no es lo más importante.
¿Cuál es el gran problema de la extraconyugalidad o el sexo con otras personas? Son dos. Una, la humillación, otra, la amenaza. Es decir, si yo te quiero más a ti que a ti, te puedes sentir humillada. Y si además en eso está en riesgo que yo te voy a abandonar, entonces eso es una cosa muy, muy difícil de manejar. Pero no es la exclusividad sexual. Yo a veces en los cursos lo pongo como ejemplo. Si tuvieras la oportunidad que no dañara a nadie, que no se enterase nadie, ¿lo haría? ¿Lo haría? Sí. La gente dice sí. Si no daña, no se entera nadie, no me perjudica, ¿cómo no? Porque uno se casa con una persona, pero el deseo no se casa con nadie nunca. Claro. El deseo es eterno. Ahora, en el siglo pasado te casabas para toda la vida. Yo no sé si exista eso de para toda la vida, pero para toda la vida duraba muy poco. Y ahora para toda la vida son muchos años con una misma persona. Hombre, la media antes de los antibióticos estaba en los 40 años, 40 y pocos. Ahora la media ha subido al doble, ¿no? Y luego uno veía muy poca gente a lo largo de su vida. Igual veía 1000 personas a lo largo de su vida. Uno ve 1000 personas hoy casi cada día, claro, ¿no? Entonces, la cantidad de gente que se entrecruza con tu vida es... ¿Y nos estamos adaptando a estos nuevos modos y modelos del amor? Con dolor. Porque la familia tradicional está en España, el modelo tradicional de papá, mamá y 2 niños ya es minoritario. Ya no es el modelo que es mayoritario. Es un modelo en decadencia. Entonces están surgiendo un poco que con este fenómeno postmodernista, muchos modelos distintos, muchos de los cuales no tienen ningún sentido y acabarán, pero otros sí cuajarán. La familia y el amor y el sexo y la pareja en unos años no serán nada de lo que conocíamos. Puede haber, por supuesto, sexo sin amor. Sí. ¿Y amor sin sexo? Puede haberlo, pero es difícil. De pareja, ¿eh? Sí, Por supuesto, siempre estoy hablando. Sí, puede haberlo, pero un amor sin O sea, sexo... es importante el sexo en una pareja, ¿no? Es importante, pero no absolutamente importante. Yo sí pienso que puede haber relaciones amorosas en las cuales el sexo ha ido desapareciendo y queda una relación un poco antigua, un poco fosilizada, un poco sosa, pero amorosa en definitiva, ¿no? Entonces sí puede haberlo, pero es difícil. Es un ingrediente importante y difícil de mantener con el paso de los años. Entonces siempre el amor está en un punto de difícil equilibrio. Ahora, ¿se puede conservar el deseo? Es decir, porque siempre te dicen, bueno, es que hay que hacer y no, y produce y genera y etcétera. Ya, a veces ya uno se le acaba la creatividad. Hay una... es difícil el deseo... estas personas que dicen, yo estoy casada con mi marido, mi mujer hace 40 años, tengo 5 hijos y 3 nietos, y aún sigo muy enamorada de mi marido y de mi mujer, mienten. Con buena voluntad, pero mienten. Eso no puede existir. ¿Por qué miente? Yo estoy de acuerdo contigo, todo lo que estás diciendo, pero ¿por qué? Dime por qué miente. Porque el enamoramiento es un fenómeno de proyección de mi mundo en el tuyo en el mío. Que termina, que pasa, termina, que cuando el mundo es el mismo. Cuando ya empieza a haber hijos, tienes que atender otras cosas, una hipoteca, en fin, un trabajo, y eso se rompe. Y entonces, el deseo le pasa un poco lo mismo. Sí, yo no puedo desear este lápiz porque le tengo, yo puedo tener cariño, le puedo apreciar, le puedo tener respeto, y me puede gustar y todo, pero ya no tendré esa emoción que te conmueve el alma. Ni falta qué hacer, no está siempre en estado de perpetua conmoción, pero hay que reconocer pero que es bien el deseo, rica. para un tiempo, pero no se puede mantener, es muy difícil. Se puede mantener cuando los amantes mueren. Cuando los amantes es un mueren. estado de locura también un poco, ¿no? Pero no está uno nunca en un estado de locura. Es un estado que acaba y hay que saberle transformar en otra cosa que sea amorosa, pero que no sea meramente matrimonial y que sea, pues eso, un contrato, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Y un poco el matrimonio, pues, ¿no es un poco el cementerio del amor? Es decir... Sí, decías es que la monotonía, el día a día, ¿no? El cotidiano de pronto te rebasa. Sí. Es decir, creo que era no sé si sea Pascal Quignard o uno de estos literatos franceses, no me acuerdo, que tienen siempre frases muy gloriosas, ¿no? O sea, que el matrimonio es el amor de los aburridos, ¿no? Un poco es verdad, pero también porque todavía la gente utilizamos
el modelo matrimonial que viene del siglo XIX, ¿no? Y ahora no se puede mantener ese modelo. Si alguien le quiere mantener, y hay gente que le mantiene, fracasa o le convierte en algo muy, muy poco interesante. Y entonces, cuando llega una pareja a tu consultorio, ¿qué? Digo, entiendo que cada pareja es distinta y con problemas distintas, ¿no? Pero problemas distintos, pero... Yo les pregunto siempre qué quieren. Porque si lo que quieren es conservar el matrimonio, la familia, porque tienen bienes, tienen hijos o tienen cosas importantes de conservar, entonces nos planteamos unos objetivos. Es muy digno que quieran conservar el matrimonio. Se vale, es legítimo. Sí, es legítimo. Entonces hacemos unas cosas distintas. Si lo que quieren es conservar o reactivar el deseo, va a haber que poner distancia y diferencia, ocultación y falta de transparencia. Si no, no se va a producir. Y la otra cosa que les planteo es que tienen que meterse en actividades seductoras. Solo se mantiene una relación amorosa si es seductora. Pues, y si no lo es... Por ejemplo... sería un poco largo esto. Yo en los cursos hago una cosa que es broma, pero que no lo es, ¿eh? Y es que les digo, si me dan una hora, les digo 13 trucos que si los aplican esta noche arrasan Ciudad de México. Bueno, dame uno, dame dos, por lo menos para un ratito. Y, pues ser un poco malvado, ser un poco egoísta, no ser demasiado amable, ser un tanto mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando eres todo eso, te vuelves... ¿Pierden interés en uno o cómo? ¿Quién quiere una película que ya sabes el final? Nadie. Nadie. ¿Quién quiere un partido que ya sabes el resultado? Tiene que haber ese elemento de incertidumbre que es el que los celosos llevan tan mal. Es decir, todo amor que merezca la pena tiene que ser incierto. ¿Qué hace el celoso? Que no sea predecible. Claro, pero el celoso quiere que lo sea. Mata la incertidumbre a través de los celos. Y entonces mata el amor. O a veces mata a la persona. Y tú, por ejemplo, ¿tú eres un hombre casado? No, no estoy casado. ¿Pero has sido casado? Sí. ¿Y no crees en el matrimonio? En el matrimonio como institución y como relación, no. En las relaciones de pareja, hombre-mujer de larga duración, sí. Sí. Pero en el matrimonio, no. ¿Qué es de larga duración? ¿Por qué nos volvemos de pronto adictos a este estado? Porque es muy fascinante, ¿no? Este estado de seducción, esta etapa de la seducción, este estado del enamoramiento. Y nos volvemos un poco adictos a ellos. Y entonces las relaciones de larga duración se vuelven complicadas porque siempre estamos buscando este momento que es muy satisfactorio y muy placentero. El placebo, ¿no? Es muy placentero, digamos. Bueno, pero porque viene de una realidad económica que ya ha dejado de existir. Cuando las mujeres no trabajaban y no podían salir de casa y no tenían ninguna autonomía, un matrimonio las protegía, era algo bueno para las mujeres. Pero entonces, en ese momento tenía sentido. Pero hoy no tiene sentido. Cuando el acceso de las mujeres al trabajo, incluso a la educación superior, es ahora superior al de los hombres. Entonces, ese modelo era bueno, pero porque tenía un valor económico importante y un valor de seguridad. Hoy ya no. Hoy ese modelo no vale y solo vale una relación hombre-mujer que ya no está protegida por un contrato ni por un mandato sagrado y por lo tanto es siempre enormemente inestable y genera mucha ansiedad y mucho miedo, pero es más valioso. Ya. ¿Se puede vivir sin amor? Decía Freud una frase preciosa, que amar es sufrir. Sí, amar es sufrir. Pero no amar es enfermar. Entonces, ¿qué eliges? De hecho, está aquí en tu libro, en las primeras páginas. Una brillante frase de Freud. Entonces, amar es sufrir, pero no amar es enfermar. Entonces, ¿qué eliges? En ningún caso vas a ser feliz. Hay que renunciar a la felicidad. Hay que renunciar a la felicidad para vivir otras cosas más interesantes. El deseo, la autonomía, la realización personal, la cultura, el conocimiento. Pero la felicidad se da como efecto secundario a ratos. Y es raro. Perseguirla como quieren los libros de autoayuda norteamericanos es un error. Es un error. Ahora, ya que hablamos del amor en este siglo, en el siglo XXI, pues tenemos que hablar en el amor con las nuevas tecnologías, ¿no? Sin duda. Sí. Oye, ¿Pues se puede el amor virtual? Se puede. Hay una película fantástica sobre ello, Her.
esta película que ha hecho Joaquín Phoenix y se estrenó el Me año pasado, encanta que actúa. pues, que plantea un hombre y que se enamora de un sistema operativo. Un sistema operativo tan perfecto que se enamora de él. claro. Sí. ¿Cómo No se llama se aquí en enamora México? de una mujer por No. internet, se enamora Del sistema operativo, claro, no de una mujer sí. por internet, que Sí, ya es un sí, paso más sí, allá de sí, enamorarse sí. del sistema operativo, ¿no? Pero ahora gran parte de las relaciones están ahora mediadas por internet. Ya es difícil conocer una compañera o compañero en el trabajo o en un bar, son por internet, lo cual tiene muchas Que te ventajas. abre más posibilidades, ¿no? Conocer gente por internet genera también en ti un tipo de personalidad que antes no tenías. Te modifica tener pareja por internet y buscar pareja por internet. ¿Qué? ¿Cómo? Por ejemplo, te convierte en un producto de mercado, porque tienes que hacer un test que se valora, que luego Y te compatibiliza ofertas. y te ofertas. Claro. Entonces tiene que ser un producto que además intercambiable, que sea útil para muchas mujeres o muchos hombres que van a consultar. Entonces tienes que convertirte ya no en un objeto singular, que antes era lo máximo, Claro. sino en un objeto intercambiable. Y eso tiene mucho impacto sobre la personalidad. Ahora, también el Internet te permite, no lo sé, es pregunta, Sí. quizá abrirte más, digamos. Sí, pero el porcentaje, yo se lo digo a mis pacientes mucho, el porcentaje de fracasos es igual que el del bar. Igual. Igual, es decir, casi todo te sale mal. Pero bueno, lo tienes que No intentar. estás documentando mi optimismo esta noche. No, es decir, el tema Pero del está amor bien es difícil. saberlo, que casi siempre No, sale mal. Casi siempre sale mal, casi siempre. Y no porque la gente mienta o se quite años o ponga una foto de cuando hizo la primera comunión. No por eso, ¿eh? Sino porque es muy difícil. El acoplamiento no depende de un test que te compatibilice. Entonces, claro. Pero es un juego divertido, tanto el juego del bar como el juego de Internet, ¿no? De los portales de Internet. ¿Es sostenible por el Internet una relación? Una vez que se da, ya no solamente conocer a alguien, pero se Sí. da una relación. Sí. ¿Es sostenible? Yo creo que son sostenibles todas, desde relaciones puramente virtuales, es decir, que nunca van a pasar a la realidad, pero que para personas solteras o casadas atribuyen un mundo que antes no existía. El problema es si eso se va a considerar extraconyugalidad, fidelidad o no, ¿cómo? Porque eso está todavía, ahora veremos. Pero es posible, es deseable, es divertido para el que le guste. Y luego muchas de ellas están volcadas a la realidad. Un buen día se conocerán y verán qué ocurre, ¿no? Y el paso a la realidad, pues ese es el de toda la vida, sentarse enfrente de una mujer y enfrente de un hombre y ver si te gusta o no te gusta. Y eso es tan impredecible por muchos Por test y el conocimientos. olor, lo que sea, ¿no? Sí, sobre todo el olor. El olor es muy importante. Es más, es el único test que no se puede falsear. Si alguien no te gusta cómo huele, si te gusta todo lo demás, sepárate. Nunca será una relación amorosa. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué son tan complejas y difíciles las relaciones, Rafa? No sé si hoy, en este siglo más que antes, pero pareciera que sí, hay muchos más divorcios. Hay muchos más. Hombre, también porque es más fácil divorciarse. Ahora mismo es muy fácil, en muchos países no tiene una carga negativa, ¿no? Pero uno se divorcia ahora mucho más porque tú te casas con una persona en una determinada edad, habitualmente muy joven, excesivamente joven, y en ese momento compartes muchas cosas. Claro. Pero la evolución, con toda la cantidad de estímulos y realidades que tiene, ¿cómo van tras 20 años dos personas mantenerse paralelamente evolucionando? Se evoluciona diferentemente, hasta que un buen día esa separación es tan grande que repentinamente dices, ya no le quiero, ya no la quiero. Y entonces hay que separarse. O acudir a terapia, pero generalmente... Para salvar el matrimonio. Cuando eso ocurre, normalmente nunca ocurre. Es que Es ya muy si hay difícil. que salvarlo, Sí. ya estás Cuando frente a alguien- un problema serio. Cuando alguien te dice, "Oye, yo quiero salvar por mi matrimonio, o tengo que trabajar por mi relación". Yo eso de trabajar me pone muy nerviosa. A trabajar vas al trabajo donde te pagan, pero, Exacto. pero no vas a Sí. trabajar por tu relación. Pero y entonces la terapia de pareja, pues es irle a trabajar.
A no ser que lo plantees, y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sé que los libros hablan de eso y la gente habla de eso, pero estoy en desacuerdo Yo con esa también, metáfora. absolutamente. Es decir, Cuando yo hay que trabajar ya no sí. sirve. Entonces Punto. te tienen que pagar si trabajas, ¿no? Y entonces, Claro. no. La terapia de pareja tiene que basar en, o por lo menos así la planteo yo, otra gente lo hace de otra manera, ¿no? Es decir, yo les digo a él y a ella, es decir, por los O a ella y a próximos- ella, o a él o a él. o él y a ella, sí, Claro. o a él y a ella. Y dentro de poco a él o a ella y al sistema operativo, como en la película, ¿no? Es decir, pero hay que decirles, ¿por qué no trabajamos unos meses en conseguir la mejor versión de usted, señor? La mejor versión de usted, señor. Si tras 6 meses de que usted ofrece su mejor versión, la versión más seductora, más encantadora, más mágica, si después de eso no lo consigue, sepárense. Ya les ayudo yo también. Ya que no les Claro. pude ayudar a juntarse, Es una les gran ayudo a separarse. ayudadota, Sí, claro. Entonces sí. Ahora, a veces no te sale ni sacar la mejor versión de ti con esta otra persona. No, pero entonces ya hay que ver cómo uno se separa bien o ir directamente al abogado para hacerlo también. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal él? ¿Qué tal él? Yo sigo aquí por mis hijos. Bueno, a mí me parece que es algo muy digno mientras sea verdadero. Es decir, está bien que alguien diga, vamos a seguir juntos porque tenemos unos hijos que criar o unos bienes que sostener. Gente que tiene bienes en común o negocios en común, ¿de acuerdo? Pero ese es un acuerdo. Sí, pero es Ahí un ya no acuerdo. estamos hablando de amor. No, pero es un acuerdo de relación. Y hay una... En Roma, en la antigua Roma, los matrimonios se hacían por acuerdos. Hay una carta fantástica de un patricio romano del siglo II que escribe a un amigo y le dice asombrado, oye, que le estoy cogiendo cariño a mi mujer, no sé qué me está pasando. Porque no se esperaba eso. Claro. Entonces, eso puede surgir de una relación contractual, pero tiene que quedar claro que estamos en una relación contractual. Ahora, ¿no nos hemos vuelto también las personas, hombres y mujeres, menos tolerantes? Menos pacientes, menos tolerantes. Sí, yo creo que a veces se ha más banalizado. individualistas. Sí, a veces se ha banalizado. Es decir, tenemos que tener memoria. Es decir, yo hoy te puedo odiar a ti, pero si no tengo memoria que durante 20 años te he querido, entonces me separo, pero te he querido 20 años, me voy a separar, no corramos tanto. Se ha banalizado un poco el divorcio por la facilidad que hay. Entonces, no, hay que tener también memoria de la relación amorosa. Yo quiero volver al tema de la infidelidad, porque sé que pues eres un experto en la materia, no por lo que hayas hecho en tu vida. Pero pues se escriben tratados y tratados y tratados sobre la infidelidad. Sí. Y nos sigue doliendo mucho. Es decir, la exclusividad, no necesariamente sexual, ¿no? Sí. Pero el que alguien que consideramos parte nuestra, o no sé cómo expresarlo, pues tiene de pronto pues otros intereses, otros deseos, otros afectos incluso. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Qué hace el infiel? ¿No? Me recuerda la casada infiel, ¿no? ¿Qué hace el infiel y qué hace el que es víctima de la infidelidad? Pues hoy en día eso supone muchas veces mucho sufrimiento. Pero es porque los tiempos están cambiando, como decía la canción de Bob Dylan, ¿no? Tiene que cambiar eso, porque lo que yo tengo que ser para la persona que yo amo y que me ama es ser único. Eso sí tengo que serlo. Porque si no soy único, no hay una relación amorosa singular. Pero no exclusivo, porque exclusivos en realidad no Dime la somos nunca. diferencia entre único y exclusivo. La diferencia está en el que yo te considero, cuando estoy contigo, eres única para mí. No hay otra como tú. Ya. Pero existe. O sea, yo como tengo otras vidas, excepcional. sí. Pero sí, yo tengo otras vidas. Pero es que incluso, no me acuerdo quién lo decía esto, yo soy muy de decir citas, pero no me acuerdo que cuando uno se va a la cama con alguien, en realidad en la cama hay 6 personas. La mamá, el papá, la otra sí. persona que te gustaba, la novia de tu niñez, aquello estaba rotado de gente. Entonces, es que nunca eres exclusivo. Entonces, único sí, pero exclusivo no, porque ni siquiera sabes con quién te vas a la cama.
porque nunca sabemos al son otro. varios, sí. Entonces, no, eso pretender, eso que decía San Pablo, que les leen a los que se casan por el rito católico, se lo leen. Afortunadamente yo creo que nadie hace caso al texto, pero lo que dice es terrible, porque no se puede cumplir. El amor todo lo vale, todo lo puede, todo lo merece, todo lo exige. Ese amor total y exclusivo no existe, aunque se diga. Entonces hay que aceptar un pacto de relación distinto, que no sea total, que no sea exclusivo, que no sea tan fanático. Porque es que eso es muy frustrante y castrante. Y entonces, si la libertad, ¿quién puede amar sin libertad? Puedes amar sin libertad, solo se ama en libertad, ¿no? Solo. Creo. Lo demás es un contrato y es un acuerdo, pero económico o temeroso. Es decir, porque hay muchas relaciones que en realidad son... estoy contigo porque tengo miedo a estar solo. A la soledad. Sí, porque me voy a hacer mayor, porque no voy a saber hacer las cosas, porque no voy a ligar nunca. Entonces... Pero además no hay ¿qué amor es garantía de eso? que ocurra, ¿eh? Tampoco. Tampoco hay garantía de que ocurra. No. El amor es lo que nos deja inciertos e inconsolables. Y quien no quiera eso, pues igual no tiene que estar en una relación amorosa. Tiene que estar en otras cosas. O buscar sexo si le apetece, o yo qué sé qué, o meterse monje. Pero el amor es incertidumbre. Oye, ¿y tú has de ir por la vida escandalizando a las buenas conciencias o qué? Pues en parte sí, en parte no, porque algunas de las cosas que yo digo, de verdad que no es que las haya dicho yo, las han dicho mucha gente a lo largo de la historia de la literatura, de la filosofía y del pensamiento. Y mucha gente la escucha y dice, sí, tienes razón, pero yo no lo pienso decir. Que tiene razón. No se lo pienso decir a mi marido o a mi mujer, porque entonces me van a preguntar, pero tú en realidad también deseas a otra, o a otro, y cómo le digo que sí también, aunque eso no tenga luego igual ninguna incidencia práctica, pero el deseo no tiene puertas. Entonces lo que hay que hacer es una gestión del deseo, no una interrupción del deseo. No te cortas la cabeza si te duele, te tomas algo. Pues sí, te tomas algo. Pero yo siento que cada vez las relaciones se han vuelto más complejas, más complicadas, no sé. Y yo no sé si también para las personas maduras, ¿no? Que ya con una edad más avanzada, pues te vuelves también más exigente. Hay, por un lado, este miedo a la soledad, pero también una defensa férrea al espacio, al individualismo, al individuo, ¿no? Pero está ocurriendo un fenómeno curioso, al menos en España, no sé si aquí, y es que las parejas jóvenes, que se casan muy jóvenes, están siendo mucho más conservadores y antiguos que las personas que tienen más años. Porque si ya tienes 50 años... Sí, aquí también. ¿sí? Porque si ya tienes 50 años, ya te importa mucho menos el que dirán. Te vuelves mucho más libre. Te da igual lo que Claro, digan. claro. Entonces se están desarrollando en personas de más de 50 años relaciones amorosas mucho más libres y novedosas que a veces entre la gente de 18 años que tienen unos modelos que ni sus padres tenían, de conservadores, de temerosos, quizá porque vivimos en un mundo muy complicado y te aferras a una seguridad completa. Ahora, el amor debe sorprenderte, ¿no? Es sorprendente, en esencia es sorprendente. Hay un pasaje aquí en el libro que leía que decías cómo se enamoran dos personas. Bueno, me gustó mucho eso del amor es ciego, ¿no? Tiene que ser ciego. Hay quien dice que el amor es ciego y que el matrimonio le devuelve la vista, ¿no? y hay una cierta ceguera. Tiene que haber una cierta ceguera. Tiene que haber una cierta ceguera. Si no, no hay amor. Es decir, porque si ves todo como es... Nadie te querría, nadie me querría. Exacto. Si supiera realmente cómo somos. No. Ahora, la culpa. Porque también manejamos mucho la culpa. Sí. Hombre, estamos criados en una cultura de la culpa, Sí, la cultura claro. del Judeocristiana, cristianismo, ¿no? Es la cultura claro. de la culpa, ¿no? Pero había otras culturas, la cultura griega era una cultura de la vergüenza, no una cultura de la culpa, ¿no? Pero yo considero la culpa buena, es decir, yo creo que está muy bien tener culpa cuando has hecho algo que está mal. Okay. El problema es que cuando tienes tantas cosas que cumplir, cuando tienes tantas leyes, es que no te queda más remedio que incumplirlas y que por lo tanto sentirte culpable. Entonces, una parte importante de la evolución de la personalidad es aparatar la culpa y tener culpa por aquello que has hecho mal
porque tú quieres hacerlo mal. Pero es que nos han enseñado que un montón de cosas están mal. Es decir, Sí. no, bueno, ni con el pensamiento, ¿no? Pero hablando del matrimonio y de... cito, no literalmente, pero es que he visto al entrar la silla de Juan Pablo II. Ah, es correcto. Sí, sí. Es correcto. Y entonces hay un texto En su de Juan, visita sí, aquí. hay un texto de Juan Pablo II, una encíclica, no le cito literalmente, no me la sé de memoria, pero dice que si tú miras con concupiscencia, es decir, con deseo lujurioso a tu propia mujer, ya pecas. Eso es un texto de Juan Pablo II, en una de sus encíclicas. Entonces, ¿qué haces? Estás siempre en estado de pecado. Porque, hombre, si no la miras Permanentemente, con claro, estado claro. de lujuria, ¿cómo la miras, no? Y entonces, ¿te sentirías culpable o desgraciado? O ausente de sexo, que es lo que pasa en muchos matrimonios, que dejan de tener relaciones sexuales. ¿Y por qué? Si no puedes esto, no puedes esto, no puedes esto, la lujuria, esa anticipación del goce, que es la lujuria, pues se convierte en un pecado y no puedes. El goce en sí mismo es un pecado. Sí, todo goce es un pecado. Entonces, todo goce hay que reservarlo para el cielo. Entonces, por eso el amor vivido en nuestra óptica cristiana es muy complicado. Pero en otras ópticas también lo es. También lo es. Así que es que no hay manera. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque las personas queremos vivir en amor. Pues tenemos que experimentar, ser poco fundamentalistas, dudar de nosotros mismos, aceptar que todo amor es frágil y que probablemente... yo siempre digo a la gente, cuando trabajo con ella, ¿no?, que uno tiene que enamorarse 2 o 3 veces en su vida, pues es una experiencia muy bonita, no hacerle mucho caso, no casarte en ese estado, no tener hijos en ese estado, no comprar un piso en ese estado. En ese estado no solo puedo. sentirlo, ¿no? Y luego vas a tener 3 matrimonios probablemente a lo largo de tu vida, ¿no? Y aceptarlo, y en el medio de esos 3 matrimonios o 3 relaciones largas tendrás algún apaño en el medio. Eso sería, y eso sería una vida, yo pienso, amorosa, sana Claro. y apropiada a los tiempos que corren. Sí, y no, sí, sí, una sí. vida medieval, ¿no? Sí, claro. De un matrimonio No, sí. para toda la vida. Sí, Estaremos claro. juntos hasta que la Sí. muerte nos separe. Sí. Y como decía una paciente mía, yo sé si quiero a alguien por lo que le necesito. Entonces, eso es un horror. Pero eso lo sostendría mucha gente, aunque no lo dijera con esas palabras tan crudas. Y eso no es una relación amorosa. Eso es una dependencia. Dependencia. Eso claro. es una adicción. Pero lo podemos confundir con mucha frecuencia. Con mucha. Sí. ¿Y cómo aprendemos? ¿Y cómo enseñas tú a tus pacientes a distinguir eso? Porque de alguna manera todos pues, necesitamos del otro, ¿no? Sí, pero habría que, yo digo de broma también, cuando hago una conferencia es una broma, pero como toda broma tiene algo serio, ¿no? Porque en muchos países que estaba prohibido el divorcio, en España no hace tanto tiempo estaba prohibido, yo siempre pienso que lo que habría que prohibir no es el divorcio. El matrimonio. es que habría que prohibirle. Sí, yo como no te he conocido antes. Hasta que no tengas 40 años, no puedes casarte por ley. Porque hasta entonces no se toman decisiones sensatas en la vida. Entonces, mientras tanto, uno hace muchas cosas de orden sexual, amoroso, enamorado, en lo que quieras, pero casarte, no, más tarde. Entonces, hay que retrasar esas decisiones, hay que permitir experimentar, hay que jugar con el sexo, con el tiempo, hay que tener hogares separados, hay que hacer muchas cosas muy amorosas y muy divertidas. Y darnos permiso, ¿no? Darnos permisos, darnos licencias, no ser tan... Porque de pronto somos muy a mí me parece un asunto serio el amor, pero no debe ser solemne, digamos, ¿no? No debe ser solemne, ni es lo más importante. Dice un poema de Juan Gelman, el poeta argentino, que no hacemos, dice, a ver si le recito bien, pero no construimos casas para quedarnos en ellas. No tenemos amores para quedarnos en ellos. Amamos, pero no para construir alrededor de ello una institución y encarcelarnos dentro. Ya. Entonces, eso no. Uno de los temas que vas a tratar en Sí. este curso es la elección de pareja. Sí. Y ahora que hablabas de que uno elige pareja jovencito, Sí, ¿no? sí, sí. Y son de estas decisiones que te tocan tomar en la vida bien importantes cuando muy probablemente menos preparado estás para ello. Sí. ¿Cómo saber que estás eligiendo bien? O sea, ¿qué vas a decir mañana de este asunto? Sí, mañana hablaré de varias cosas, de cómo se elige pareja,
y cuáles son las variables psicológicas que se utilizan. Pero es curioso una cosa, uno cree que elige libremente, parece que has elegido al quien tú has querido, y no es verdad. Habitualmente te acabas con casar con la vecina, o con el vecino, o con el compañero de clase, o con el compañero de trabajo. Entonces, no eliges tanto, y eliges además en función de tu clase social, de tu ambiente cultural y todo eso. Sí. Y cuando no es así, cuando la elección es muy dispareja, raramente se sostiene. Entonces, está condenado sí, al fracaso. no siempre, pero con mucha frecuencia. Entonces, eso de que elegimos libremente, ni hablar. Luego, muchísimas culturas no eligen los Sí, ni siquiera. ¿no? Los padres. Claro, eligen otros. Y no se puede decir que nuestra sociedad sea la más feliz del mundo, porque elegimos teóricamente nosotros. Una sociedad que elija los padres o que tires el dado, no sería mucho más infeliz y habría más divorcios que la nuestra, que elegimos aparentemente en plena libertad. En una de esas te sale, como Sí. me decías, empiezo a quererle. Sí, fíjate, ¿no? sí. Empiezo a quererle. Sí, le ves algo y dices, mira, Y entonces, ¿qué criterios debemos considerar a la hora de elegir una pareja? Es decir, ¿con el amor te encuentras o también lo buscas? Porque ya sabes es también que te gustan las frases, si buscas Sí. no encuentras, No. si lo buscas no encuentras. Mira, Pero bueno, pues el enamoramiento te ocurre. Es lo que dice Romeo cuando ve a Julieta, se asoma a la tapia y ve a Julieta y dice, esa, estoy enamorado. El enamoramiento te ocurre, el amor no. El amor le decides. Entonces, esa es una diferencia muy Es un muy decreto, importante. digamos. Sí. Entonces, que aprendan a distinguir el gozo del enamoramiento con la decisión comprometida del amor. Que disfruten del enamoramiento sin llamarlo amor, sin transformarlo amor. Entonces, que no hay que elegir pareja muy pronto. Pero, si hubiera que empezar por algo, habría que empezar, la gente a veces suele decir, primero nos conocemos y luego nos acostamos. Yo diría que es completamente al revés. Primero te acuestas y luego nos vamos y luego nos conociendo. vamos conociendo, porque si ya te acuestas y te sale mal, ¿para qué vas a conocer? Si ya no va a haber nada. Entonces, mejor empezar por eso. Claro. Y luego ya veremos, porque puede irte muy bien en el sexo y luego tampoco lo amoroso. Pero si no te va bien lo del sexo, lo otro tampoco. Entonces, empecemos Por eso yo por te eso. decía, el sexo es importante. Sí, es importante, pero solo una relación que no tuvo sexo durante mucho tiempo y fue una relación amorosa, fue la que tuvo esta Virginia Woolf con Leonard, ¿cómo se apellida? Con su marido. Fue una relación en la que no tuvieron sexo desde muy temprano, que dijeron, si a mí me gustan las mujeres, dijo ella, y a ti te gustan los hombres, sigamos casados, que nos queremos y que cada uno Pero se es un busque. acuerdo. Exacto. Es otro tipo de amor. Entonces hubo amor y no hubo sexo entre ellos, sí le hubo con gente de fuera. Claro, claro. Vale con cualquier acuerdo que sea hecho con libertad y con autonomía, lo cual no es tan fácil, ¿eh? No es nada Nada fácil. fácil. Ahora que lo decías, No. debe resultar de pronto muy doloroso. Sí, sí lo es, pero se puede y merece la pena. Sí, Merece la pena revocar lo que hemos venido creyendo, que se basa en los criterios del amor que se fundaron en el siglo X, en Francia, en Provenza, en el amor cortés. 1000 años después. Hay que desempolvarlo. Ya conviene, son 1000 años. Sí, ya Porque conviene. sí, ya no somos trovadores. Son momentos distintos, Sí. ¿no? Y eso Momentos está haciendo- históricos distintos. Las necesidades son otras, si quieres hablar de necesidades. Los deseos también son otros, las ambiciones son otras. Si yo les digo también a veces a las parejas que veo, si digo, si ustedes son gente muy agradable, es decir, lo que pasa es que tienen una mentalidad del siglo X, son medievales, pero ustedes en sí mismos son gente muy valiosa. Si fueran del siglo XXI, igual hasta se querían, pero siendo trovadores y princesas medievales, están destinados al fracaso. Ahora, ¿qué pasa cuando uno evoluciona? Una parte de Sí. uno en la pareja evoluciona Sí. y el otro no. Cuando uno evoluciona y otro no, habrá que separarse seguramente, porque va a ser muy difícil que las trayectorias se vuelvan a torcer para juntarse. Yo estoy muy a favor del divorcio después de que se haya intentado lo amoroso. Ya. No como una banalidad, me llevo mal, discutí ayer contigo, me separo, ¿verdad? Pero es muy difícil que las trayectorias se vuelvan a unir. Es probablemente la peor, ¿no? La peor en cuanto a la más difícil de hacer. Es muchísimo más fácil tratar a una persona, por mal que esté, por loca que esté,
Pero una relación amorosa es dificilísima de tratar. Hay mucho involucrado, ¿no? Es que es mucho Muchas sentimiento. cosas, y muy difícil, y las sesiones de terapia se convierten a veces en un teatro de operaciones casi militar, ¿no? Sí. Y es muy difícil. Ahora, muy la difícil. terapia puede servir para bien separarte. Sí, ¿no? sí, eso Para- sí, sin duda, ¿eh? Y es un objetivo muy bueno, es decir, hacer una buena una separación amorosa que haga honor a lo que nos hemos querido. Claro, Sí, claro. desde luego que sí. Hay muchas personas que dicen, es que no eres ya de la que yo me enamoré. No. Hace 20 años, Sí, claro. afortunadamente, Y hay que decir ¿no? afortunadamente. Hay que Afortunadamente, decir terrible que afortunadamente. fuera Sí, distinto. sí. Hay que decir que afortunadamente, y a continuación hacer propaganda de uno mismo. ¿Y no te gusta el que soy? Pues está muy Hay que bien. venderse. Hay que venderse. Y si la otra persona dice a pesar de todo, no me gusta el que te has convertido, pues entonces hay que separarse con dignidad y eso con honor a lo que fuimos, que eso es una cosa muy importante. Si yo me separo, pero me separo con ese reconocimiento del amor que nos tuvimos, aunque hoy ya no lo tengamos, ¿no? Ya. Ahora, hay quienes se enamoran con más facilidad, hay quienes aman, tienen más capacidad de amor, o lo desarrollan más, o les gusta más amar y sentirse amados. Es que hay algunas personas, con esto que ha venido esta moda también de los norteamericanos, de la inteligencia emocional, hay gente que le gusta nadar en un caldo de cultivo emocional, es un poco el melodrama que describe las rancheras, ¿no? Ese caldo de cultivo intensamente pasional, ¿no? Y hay gente que le gusta ese caldo de cultivo. Que te haces adicto también. Sí. Es muy adictivo. Sí, porque además se segregan dopaminas, Claro, oxitocinas y muchas inas, ¿no? Endorfinas y todas esas cosas. Entonces, hay gente que le gusta eso, con lo cual le gusta mucho ese estado de estar en perpetuo estado de activación emocional. Para eso tienes que estar cambiando de pareja. Necesariamente. O tener un matrimonio de esto, unas parejas de estas que están todo el día peleándose, con lo cual, y no se separan nunca, pero están todo el día amenazándose y peleándose y te voy a dejar y todo esto, porque lo que les gusta es ese caldo de cultivo emocional, y otros no, ¿eh? Otros les gusta una relación mucho más fría, y nada Tranquila, emocional. estable, Sí, ¿no? Entonces, hay de todo. Ahora, para aquellas personas, perdón, pero ya es un poco terapia personal. Para aquellas personas Sí, que les gusta este caldo de cultivo, sí. que lo llevan al límite Sí, además, ¿no? sí. ¿Hay una patología o es nada más una forma de ser? No, puede ser patológico, como casi todo puede ser patológico si lo llevas al extremo. Es decir, leer está muy bien y si te pones a leer todo el día te pasa como a Don Quijote y te vuelves loco, ¿no? Entonces, no, está muy bien si no es patológico, si no es excesivo, como también ser sobrio y no emocional está bien si no es patológico y no es excesivo, ¿no? El problema es cuando se casa o se vincula una persona muy amante del caldo emocional con una persona muy sobria y muy obsesiva y muy rigurosa. Entonces, y cada uno le pide al otro, cambia. ¿Cuánto te quiero? Cambia. ¿En qué quedamos? ¿Cuánto me quieres? ¿O cambio? Claro. Entonces, hay a veces malos matrimonios. No porque sean malas personas. No. Cada uno en su sitio es Mala buena la gente. combinación. La combinación no es buena. Mala la combinación. Porque entonces le pides al otro, cambia. Y el otro no va a cambiar, no puede cambiar, no sabe y no quiere. Entonces, a ver, porque en algún momento hay que terminar esto, cosa que lamento muchísimo, pero pues también es tu neurosis con mi neurosis, ¿no? Es decir, si nuestras neurosis se llevan bien, hay Sí. empatía, pues está muy bien. Sí, sí. Si son neurosis complementarias, pues van bien. El problema es cuando son muy simétricas y a la tuya yo más, y tú más, y yo más, y tú más, y entonces eso acaba mal, ¿no? Pero sí, no hay relación que no pueda funcionar. Pero también es verdad lo opuesto. Muchas relaciones no pueden funcionar. Claro. Pero también uno tiene que saber qué es lo que desea. Ay, pero quién sabe lo que desea. Tan difícil es eso. Es decir, aprender a desear
es de lo más difícil, quizá la tarea más difícil de un ser humano. Aprender, decía Lacan, el psicoanalista tan famoso, Sí, sí. que la terapia psicoanalítica en definitiva es aprender a desear y deshacerse de lo que son los deseos del otro, Ya. no los tuyos. Pero eso es una tarea de toda una vida, Sí, toma toda una vida. toda una vida. Oye, bueno, tú vienes, ¿vienes con frecuencia a México? Bueno, vengo algunas veces porque sí, hacía tiempo que no venía, pero esta es la segunda vez que me invita a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que son muy amables, no quedaron escarmentados la primera vez. primera vez. Entonces me han vuelto a invitar y sí he venido algunas veces a dar cursos y sí, algunas veces vengo, sí. Rafa Manrique, has escrito varios libros de estos, me decías, de estos temas, 5. Sí, 5 creo que son, sí. Que están agotados, ¿eh? Están agotados, Están sí. agotados, porque yo estos, no sé cuál sea tu más reciente. y creo que el más reciente de este tema es este precisamente, y otro sobre los celos. También publicado los dos en México, además. El de Me Amas y el de Celos están publicados en México y esos no están agotados. Los otros están publicados en España, uno sobre las relaciones conyugales y extraconyugales, que ese sí está agotado, y otro sobre sexo y erotismo. Yo he escrito bastante sobre eso, que me interesa el tema. Sí. Claro, pero ¿te fijas cuáles son los que están agotados? Sí. Sí, sí. Que debe de ser sintomático, ¿no? Ahora, yo te preguntaba si tienes publicaciones de otro tipo y me decías que sí, de viajes. De viajes, sí, a mí me gusta mucho Cuéntame viajar. eso. Acabo de publicar uno, el último. Bueno, siempre suena un poco vergonzoso hablar de los libros que uno ha escrito, ¿no? Siempre suena como vendedor de libros, pero bueno. No el importa, último, pero para que te podamos leer. el último es uno que se llama Los viajes y las horas, que está publicado en España y se trata de una descripción de 25 viajes a 25 lugares distintos del mundo. Ya. Y se ha publicado hace 3 meses en España. 25 lugares que has visitado Sí, sí, sí. recientemente. No, en los últimos 8 años, son los 5 continentes, en todos los continentes, y son el resumen de 8 años de viajes. Y anteriormente había uno solo sobre desiertos. También me interesa el mundo de los desiertos, Has estado en varios, en muchos, en casi todos, no en los mexicanos. fíjate. No me falta el desierto de Jalisco y todo el Sí, norte, sí, eso no he claro. estado, pero en otros del mundo sí, en casi todos, y he escrito sobre ello, sobre el concepto de desierto. Y también. ¿Hay tal cosa como una vida desierta? ¿No? Porque también de pronto uno siente esta soledad y sientes que está desierta tu vida y es por eso que andas buscando al otro, ¿no? Bueno, casi todos los fundadores de religiones han estado en el desierto. Eso quiere decir que es importante para ellos, aunque también puede querer decir que se les va la cabeza en el desierto, ¿no? Otros han fundado religiones, es decir, Jesús estuvo en el desierto, Mahoma estuvo en el desierto, Buda estuvo en el desierto. Entonces el desierto es un creador de significados muy potente, pero muy peligroso, porque te puedes volver loco. Entonces hay que tener cuidado. Que lo mismo debe pasar cuando así sientes tu vida, ¿no? También. Porque es la ausencia de... Pero ausencia, sí y no, porque los desiertos a los cuales a veces no tienes ni dónde fijar la vista, porque el horizonte se desdibuja por el calor y todo esto, eso está vacío, pero nunca hay nada que esté vacío. Entonces empiezas a generar significados que luego te vuelven también. Y de hecho, una de las terapias para el amor, para el desamor, es pasar una época en el desierto. Es decir, o estar retirado o irse a un sitio. A veces no hay mejor terapia para el desamor que un tiempo de aislamiento, de desierto, en un sentido metafórico Claro. y real. Claro. Real. Ahora, ¿se puede ser feliz solo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la soledad? ¿Se puede ser feliz solo? Bueno, yo es que no creo que se pueda ser feliz ni solo ni acompañado, la verdad. Pero creo que la felicidad es una metáfora. Pero yo creo que solo no se suele estar bien. No, solo no se está bien. No es disfrutable, digamos. Los seres humanos somos seres sociales. Entonces necesitamos tener gente. No tanta, y no siempre. Pero estos que se iban al desierto a estar solos, los profetas iniciales, ¿no? Escribieron cosas muy bellas y muy profundas, pero fueron profundamente infelices. Infelices, ¿no? Entonces, claro. no, solo, no.
Ya. Rafa, pues ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Muy placentero, porque yo soy de las que siempre también ando buscando los placebos de la vida, de manera frenética. Así es que muchas gracias. Supongo que estarás pocos días en Sí, México, pocos, pero sí. espero que nos podamos ver pronto y vamos a estar leyendo de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.